Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ya empezaron todos a cuadrarse ante López Obrador. Este es el Chapucero, arrancamos. Si te gusta este video, suscríbete y dale click en la campanita para que cuando suba otro video, de inmediato te lleguen las notificaciones. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Chapucero Televisión. Si empezamos otra vez a evaluar y analizar las encuestas, podemos ver que finalmente sigue todo igual. Y quiero decirle algo, lo más importante que yo veo y me gusta ver en las encuestas. No es tanto la diferencia, que claro, obviamente es importante, entre el primero, segundo y tercer lugar, sino en particular las tendencias. Y como podemos ver, la tendencia de arriba de Andrés Manuel López Obrador es creciente durante mucho tiempo. Obrador realmente nunca ha bajado en la preferencia electoral. En cambio, Anaya ha estado estancado, ha subido, bajó un poco, está volviendo a subir y bueno, en general realmente ha sido muy errático en ese sentido, mientras José Antonio Meade, desde que arrancó su campaña, vemos una tendencia decreciente. Estoy viendo ahorita esta página que es de Oráculos y estamos viendo un agregado de todas las encuestas, porque creo que ahorita hay que verlas así, realmente ya no tendría caso tanto empezar a ver todas las encuestas donde finalmente seguimos viéndolo. Y lo cierto es que Obrador sigue subiendo en las encuestas y eso es lo más relevante. A diferencia de otras elecciones en donde para estas fechas ya varios punteros como Obrador, pero también Peña Nieto, habían ya cambiado un poco su tendencia, que repito, es de lo más importante que hay que ver. Podemos ver muy claramente que Andrés Manuel no ha sucedido lo mismo. Sigue subiendo y subiendo y subiendo. Pasan muchas cosas, hay mucha guerra sucia, hay muchos spots de campaña contra López Obrador y Obrador sigue y sigue subiendo. Y esto, señores, ya empezó a tener algunos efectos en particular en un sector, vamos a hablar así, de los chayoteros, que empezaron a cuadrarse con el puntero, que ya empezaron a aceptar que Andrés Manuel López Obrador va a ser el próximo presidente sí o sí. Que no importa realmente el fraude electoral, la compra de votos, no importa tampoco la operación que vaya a hacer el PRI, tampoco importa que Ricardo Anaya haga llamados al voto útil o que los gobernadores le metan una lana, etcétera. Obrador va a ganar y por un muy amplio margen. Ahora creo que no está tanto en duda el hecho de que Obrador vaya a ganar la presidencia, sino lo que realmente están compitiendo es que Morena no tenga mayoría en el Congreso, cuando menos no mayoría absoluta, sino claro, una mayoría relativa. Y por lo tanto el PRI y el PAN pueden hacer un bloque opositor al interior del Congreso. Esa es realmente ahorita la disputa electoral, que es importante, pero claro, ya hablando de la presidencia, creo que todo está decidido. Y empezamos a ver muchos efectos y fenómenos de cómo varios chayoteros empezaron a cuadrarse con el que va a ser el futuro presidente. De entrada vamos a ver la columna de uno de los periodistas más críticos contra López Obrador. E incluso él se hizo recientemente famoso, por así decirlo, porque él sacó la tesis de que la gran mayoría católica en México no iba a votar por un cristiano como Ciro Obrador. No sé si se acuerdan de esta polémica entre católicos y cristianos, cuál es la religión de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, este señor es Raimundo Riva Palacio, que escribe en El Financiero y que escribió esta increíblemente generosa columna de Andrés Manuel López Obrador, que se llama y se titula El otro Andrés, precisamente el 4 de mayo. El primero es que se cuadró con López Obrador. Este señor, Raimundo Riva Palacio, estuvo en el debate de tercer grado con López Obrador y también con José Antonio Meade. Vamos a leer una parte de esta columna para que vean cómo realmente está empezando a cambiar la percepción. Cómo antes Obrador era un peligro para México y ahora al contrario. Obrador realmente es pues, una persona muy importante y que realmente puede encabezar la transformación del país. Dice, Andrés Manuel ya está pensando en el 2 de julio. No es una simple frase de campaña que apoye su arenga. En su cabeza ya no está si gana o no la presidencia, sino lo que viene después. Dice que tiene que meter 12 años en 6 para lograr instalar su nueva república, que describe como la cuarta transformación. No hay más tiempo para su gobierno, concede porque no hay, ni habrá reelección.
Obrador se alejó completamente de los estereotipos en donde lo tienen encasillado. Ahí está, ¿no? Finalmente. Que él ha construido una imagen de radical y autoritario que suena en el pasado sin pensar en el futuro, sin tropezar con las inconsistencias y contradicciones que han poblado las últimas semanas en su campaña presidencial. Ese López Obrador de tercer grado realizó una de sus mejores actuaciones políticas, no Riva Palacio, es que realmente Obrador no es todo lo que le decían siempre. Trata de ganar las voluntades que necesita para poder alcanzar la mayoría en el Congreso. Su ambición es que después de la independencia, la reforma y la revolución, el López Obradorismo sea el cuarto movimiento que cambie este país. Dice, sus planteamientos en el programa de televisión no pueden ayudar a que cuando menos sobre el 60% del electorado que piensa votar por otra opción lo escuche sin que el ruido ensordecedor e intimidante de sus fieles en las redes sociales que alteran su mensaje y contribuyen a la construcción en el imaginario colectivo de que Obrador es un radical, donde para renacer hay que dejar todo en las cenizas. Aquí es una especie de párrafo, una velada amenaza o una velada aceptación, más bien dicho, de que al que le están compitiendo a estos señores somos nosotros, los de las redes sociales. Él lo que quiere, en pocas palabras, es dinamitar el radicalismo de las redes sociales para que él, Riva Palacio, se convierta en el futuro vocero del López Obradorismo. Eso es lo que quiere decir. Saca el chapucero y contrátame a mí. Yo realmente puedo ver y tu mensaje y lo puedo promover. Ese es más o menos lo que quiere decir este párrafo. Está bien, Riva Palacio. Se vale la competencia. Dice, le urgen traductores certeros de su mensaje. ¿Ya ven? Porque nadie escucha puntualmente lo que dice. Y bueno, ¿quién mejor que Riva Palacio? No habrá cancelación de la reforma energética ni del nuevo aeropuerto de manera automática una vez asuma la presidencia. Revisará contratos y adjudicaciones y solo si encuentra corrupción afirma se cancelarán. Quiere cancelar la reforma educativa pero no regresar a la rectoría de la educación al sindicato de maestros. Y así se va finalmente señalando que todas las desconstrucciones o radicalismos que hemos escuchado de López Obrador es parte de que pues las redes sociales que la apoyan a Obrador son muy radicales y lo que necesitan es esto, traductores certeros de su mensaje y quién mejor que Raimundo Riva Palacio. Bueno, pero finalmente están de acuerdo que toda esta columna es generosa con él. Incluso lo llama el otro Andrés. O sea, y ese es el concepto, de que finalmente se ha vendido un concepto de onda del mundo radical, pero que él, Riva Palacio, ya lo conoció y se dio cuenta que no es así. Al contrario, es muy buena onda. Pero no es la única expresión. Vamos a ver otro que también tenía como clientazo a López Obrador, pero que ya finalmente está también cambiando su visión. Obrador, pues no es tan malo, ya al final lo ven bien y empieza también la operación encuadrándose con el presidente. Carlos Loret de Mola, el vocero de Pejelix, que ha también escrito columnas muy injustas contra Andrés Manuel López Obrador y que el día de hoy escribió una columna muy generosa con él y diciendo en pocas palabras que pues lo cierto es que toda la guerra sucia no lo ha debilitado, al contrario, lo ha fortalecido. Dice así, rápidamente, ahora se va a caer López Obrador porque salió con el Napito y el Bester, pero no cayó en las encuestas y de hecho siguió subiendo porque quizá para un sector de la población son dos personajes impresentables de trayectorias corruptas, pero no para el grueso de la gente o a lo mejor no representan nada, no les dicen nada o por el contrario muestran un Andrés Manuel que está dispuesto a negociar. Ahora sí va a caer López Obrador porque se opuso al aeropuerto y hizo generar miedo y turbulencia en los mercados. Pero no cayó y de hecho sigue subiendo. Porque a lo mejor para el grueso del electorado el aeropuerto no es un asunto que les importe. Porque la inmensa mayoría de los mexicanos no se ha subido a un avión en su vida. Bueno, a ver, aquí Carlos Loret, claro que sí nos importa a todos, incluso a los que no viajen en avión, un nuevo aeropuerto. Pero el problema no es el nuevo aeropuerto o que no se necesita un nuevo aeropuerto, sino la concepción de cómo está en el entorno del nuevo aeropuerto. Hay una gigantesca corrupción. Ese es el problema principal sobre el tema del nuevo aeropuerto. No es que no lo queramos. Ojo, también. Pero bueno, vamos a seguir leyendo la columna de Carlos Loret, que ya empiezan a ver cómo es, ¿no? Ahora sí va a caer López Obrador porque propuso la insensatez, eso de la amnistía a los criminales. Pero no cayó y de hecho siguió subiendo porque en muchas partes del país se han cansado de las balas y los muertos y los desaparecidos. Se han cansado de tener miedo mientras escuchan por años la perorata, es el reforzamiento de las fuerzas federales. Eso sí es correcto.
Así va Carlos López Obrador porque se peleó con Slim, pero no cayó en las encuestas y de hecho sigue subiendo. Quizá porque el grueso de los mexicanos no siente identificación con el hombre más rico de México, tanto como alguien que lleva años haciendo campaña sobre la premisa de que él no es rico, es que vive austeramente. Cuadrándose. Ahora sí va Carlos López Obrador porque salió con la CENTE y dio la espalda a la reforma educativa que tanto beneficia a los niños. Bueno, entre comillitas. Pero no cayó y de hecho sigue subiendo porque quizá la mayoría de los maestros están incómodos con una nueva realidad que les exige más de lo que estaban acostumbrados. Bueno, aquí le quiere dar a los maestros, creo que no va por ahí. Pero bueno, sigo leyendo la columna. Ahora sí va a caer López Obrador porque porque se peleó con los empresarios. Pero no cayó y de hecho sigue subiendo porque a lo mejor los representantes de los empresarios, los presidentes de las cámaras, no son tan populares como piensan. No, nadie los conoce. A ver, ¿cómo se llama el presidente del Consejo Coordinador Empresarial? ¿Cómo se llama el presidente de la Coparmex y de la Canaco Nacional? No lo saben. Ahora sí va a caer López Obrador porque ya se empezó a enojar con los periodistas. Ahora sí va a caer López Obrador porque ya se descalificó a la sociedad civil. Y así muchos, ahora sí, que se acumulan por semanas. Y lo que dicen las encuestas es que esas supuestas acciones que deberían estarle generando negativos, se le resbalan, le terminan sumando. Y bueno, así finaliza la columna Loret de Mola. Y tiene toda la razón en su concepto. Creo que hay algunas críticas injustas en algunos conceptos, pero sí, es cierto. Pero a ver, lo cierto es que, Loret, esto no es nada nuevo y tampoco tú lo estás descubriendo. Esto ya tenemos rato que nosotros lo estamos diciendo. Finalmente, a Obrador, la guerra sucia lo ha fortalecido. Y lo ha fortalecido porque finalmente le ha dado la razón de todo lo que ha dicho. Siempre ha dicho hace por 20, 30 años. Hay una mafia del poder. Y ahora todo el mundo se burlaba, no es cierto, es puro rollo, y vemos que sí es cierto. Dijo López Obrador, es que con la reforma energética van a subir las gasolinas, no es cierto, y al final fue cierto. Eso es también lo que finalmente ha generado más y más simpatía por otro Obrador. Pero repito, lo más importante de la columna no es tanto lo que diga la columna, sino también cómo este personaje, Loret de Mola, empieza también la operación cuadrándose con el futuro jefe de la presidencia. Vamos a ver otro ejemplo más relevante, porque es un personaje que por mucho tiempo señalaba e insistía que Obrador era un Hugo Chávez. Y es este personaje, Enrique Krause, ¿no? Que es y sigue siendo un crítico muy duro contra López Obrador. Incluso este año él escribió un libro que se llama El pueblo soy yo, que habla sobre el populismo en Latinoamérica y que finalmente termina con un capítulo de López Obrador que se llama El Mesías Tropical. O sea, en otras palabras, hubo una serie del populismo que no lo transmitió nadie, pero sí hubo un libro que sí fue escrito y está siendo divulgado por Enrique Krause en esta misma estrategia obvia de que lo que querían era impulsar el tema del populismo para pegar a López Obrador. Y él, Enrique Krause, era parte de la misma estrategia, era parte de la guerra sucia contra López Obrador. Pero ¿qué dijo el día de ayer que estuvo en Monterrey presentando precisamente su libro? Aquí lo vemos, ¿no? El pueblo soy yo, si lo pueden ver acá, ahí está la diapositiva. Dijo esto: tengo la impresión de que México votará masivamente y que ganará el puntero de las encuestas. Operación Encuadre. Yes, sir. Tengo ahora la impresión de que México votará masivamente y que el puntero de las encuestas ganará. Y por amplio margen. O sea, Obrador será el primero en levantarle la mano. Va a estar en primera fila de Enrique Krause. Y también el primero que le recordará que debe respetar las leyes, instituciones y la democracia. Y tendrá que acostumbrarse a ello. Bueno, sí, tiene que hacer la crítica. Pero aún así, lo más importante es esto, ¿no? Que tiene la impresión de que México votará masivamente por Andrés Manuel López Obrador y ganará por un muy amplio margen y que él, Krause, va a estar en primera fila para felicitarlo. Más cuadrado no puede estar. Pero vamos a ver, seguir leyendo lo que dijo más, porque dijo cosas más interesantes. Dijo, por ejemplo, también, México no es Venezuela. Y categóricamente digo también que López Obrador no es un militar y Chávez sí. Finalmente, no, México no es Venezuela y Obrador tampoco es Hugo Chávez. Que quede claro. Y lo está diciendo el que hace poco tiempo decía completamente lo inverso. Todo el mundo lo sabíamos, yo lo sé. No los que tengo que repetir. Pero lo importante no es esto, sino lo importante es cómo otro personaje intelectual anti-López Obradorista, furibundo anti-López Obradorista, empezó la operación Encuadre, cuadrándose con el futuro jefe de la presidencia. Así que empezamos a ver esto, cómo
los medios, los chayoteros, y buscan acomodarse con el que va a ser el futuro presidente. Esta operación Encuadre Yes, sir. empezó con Televisa, cuando fue Obrador a Televisa en tercer grado. Porque si bien esperamos, hoy hubo críticas, algunas injustas contra Obrador, lo cierto es que también los periodistas de Televisa le dieron chance a Obrador a que se explayara. Y muy distinto, vamos a olvidar un poco de MIT y de Futura Naya, pero vale la pena recordarnos en tercer grado, hace 6 años, cuando Obrador también fue a Televisa, ahí sí, esa fue una silla eléctrica, ahí sí, fue unas críticas súper injustas, un ataque muy feroz de los periodistas contra Andrés Manuel López Obrador. Ahí lo veían a él que iba a perder las elecciones y por eso se lanzaron como perros. Pero ahora todos se dieron cuenta que no, este señor puede ser presidente y hay que criticarlo, hay que ser duro con él. Pero no nos vamos a pasar de lanza. Y no se pasaron. Andrés Manuel pudo hacer bien su debate, su entrevista, responder y brilló. Y salvo expresiones muy radicales, pues vamos a ver que la mayoría de estos, como un López Dóriga, ya vimos a Loret, ya vimos a otros, van a empezar a ver de repente, de pronto, que Andrés Manuel, pues no es tan autoritario, ¿no? Andrés Manuel, pues no es militar como Chávez, no es populista como tal, no tiene nada que ver con la devaluación del peso. Van a empezar a ver las virtudes escondidas de Andrés Manuel, que todo el mundo, más de la mitad de la gente que va a votar por él las ha visto, pero ellos no. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Si quieres anunciar tus productos, servicios o aplicaciones en este canal, mándame un correo a esta dirección para ponernos de acuerdo. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.